Bueno, con respecto a nuestro evento de hoy, entonces nos vamos a dedicar a hablar de Terraform y en general de infraestructura como código. Vamos a tener una breve introducción de infraestructura como código, o sea, qué es la infraestructura como código, de qué se trata, y una vez terminemos esa introducción, vamos a tener un workshop ya práctico. Para el workshop, dentro de la inscripción, se buscaba que que ustedes tuvieran una especie de prerequisitos. Quisiera saber de las personas que están acá conectadas, ya para la parte del workshop, si tienen instalado lo que se solicitó. O sea, que hagamos como una breve encuesta de las personas que están participando, si tienen instalado el AWS CLI y si tienen instalado Terraform para la parte del workshop. Quisiera hacer como la pregunta. Buenas tardes, Isabel. No, no lo tengo instalado. Yo pienso que de pronto en este momento lo podría estar instalando en mi computador, pero realmente el problema es que no entiendo. Lo he visto mucho, Terraform y AWS, pero no, realmente no tengo los conocimientos, entonces no sabría, digamos, cómo aprovechar esto. Listo. Bueno, igual como esta sesión va a quedar grabada y pues digamos en 1 o 2 semanas estaría publicada en el canal de Women Who Code, pues estaría disponible para que repitan el trabajo pues que se va a hacer. Y lo que haríamos es que se les pueden compartir, digamos, instrucciones sobre cómo hacer los prerequisitos, que básicamente son 3 cosas. Pues uno, tener una cuenta en AWS que puede ser de la capa gratuita. O sea, no es necesario que sea una cuenta avanzada, puede ser con la capa gratuita. Y instalar el AWS CLI, que es la consola de AWS en la máquina local que tengan. Hay para todos los sabores de sistemas operativos. Y tener instalado el Terraform, que básicamente es descargar un paquete de internet y configurar unas variables de ambiente. O sea, no es una cosa muy compleja, pero les podemos mandar las instrucciones para que lo hagan y después con la grabación puedan repetir. De las otras personas participantes, ¿tampoco lo tienen instalado o hay alguna persona que lo tenga, que haya instalado los prerequisitos y que tenga la cuenta de AWS? ¿Los micrófonos están abiertos o pueden contestar por el chat, cualquiera de las dos? Bueno, listo. Bueno, no hay problema. De todas formas, como les digo, puede ser a forma de observación y posteriormente entonces podrían repetir el ejercicio ya con la grabación pues que va a quedar posteriormente. Bueno, les voy a pasar un link donde les dice cómo se instala Terraform. Por acá por el chat, para que lo tengan de referencia. Y les voy a pasar otro link. Cómo se instala el CLI de AWS, para que los tengan como referencia y los puedan utilizar para hacerlo posteriormente. Entonces en el chat les he puesto los 2 links sobre cómo se instala AWS, el CLI, y cómo se instala Terraform también local, para que lo puedan usar posteriormente. Bueno, entonces en la primera parte vamos a hacer una breve introducción sobre la infraestructura como código, de qué se trata la infraestructura como código, y vamos a entrar con más detalle hacia DevOps y específicamente en cómo se hace esa, digamos, esa administración, esa gestión de la infraestructura con metodologías de DevOps. Bueno,
Entonces, quiero compartirles algunos artículos que nos hablan de qué es infraestructura como código. Y básicamente estamos hablando, cuando hablamos de infraestructura como código, hablamos de configuración que se hace a través de programación. Entonces, en este caso vamos a tener la definición de la infraestructura de una forma que sea legible, que tengamos un formato de infraestructura que pueda ser leído. Entonces podemos tener, por ejemplo, archivos tipo YAML, donde tenemos descripciones de cómo va a ser la infraestructura. Entonces, qué características va a tener, si tenemos específicamente, en el caso que vamos a hacer con S2, entonces, qué tipo de máquina es la que vamos a desplegar, cómo vamos a configurar los grupos de seguridad, las IPs. Toda esta información debe estar en un formato que sea legible. Entonces, YAML es uno de los formatos que se utilizan para esto. Y debemos tener una herramienta que sea capaz de ejecutar esas instrucciones. Entonces, vamos a tener una configuración que describe la infraestructura y una herramienta que ejecuta esas instrucciones. Entonces, Terraform se incluye dentro de la lista de esas herramientas. Terraform es un software que va a leer esa infraestructura y va a ser capaz de convertir esa infraestructura, ese formato legible, en comandos que van a ser desplegados sobre alguna, digamos, alguna infraestructura, que en el caso del ejemplo que vamos a hacer va a ser AWS, pero podría ser cualquier otra nube. Inclusive hay algunos de los programas que se utilizan para hacer estos despliegues, por ejemplo Ansible, que lo pueden hacer también en infraestructuras físicas. Entonces, tengo un servidor físico y tengo un intérprete que es Ansible, que va a tomar ese formato legible de infraestructura y lo convierte en órdenes, en comandos que se mandan hacia un servidor real y los despliega y crea esas configuraciones. Esto nos va a permitir que los recursos se puedan asignar de forma dinámica. Es decir, si yo tengo un cambio, ese cambio va a ser más flexible a la hora de yo, digamos, hacer una actualización. Entonces necesito crecer algún recurso de una infraestructura. Si ese recurso puede ser administrado por un comando, pues tendré una forma de hacer un cambio dinámico de esa estructura. ¿A qué vamos a aplicar este concepto básico de infraestructura como código? Lo vamos a aplicar a servicios que están normalmente en la nube de infraestructura. Entonces vamos a tener lo que se llama infraestructura como servicio y que esto nos va a definir básicamente unas capacidades que vamos a tener físicas en algún lugar que van a permitir a través de APIs que yo pueda aprovisionar. Aprovisionar significa reservar alguno de esos servicios o alguna de esas capacidades para mi uso. Me pregunta Diana algunos ejemplos de infraestructura. Unos ejemplos de infraestructura podría ser configuraciones de firewall, configuraciones de servidores, configuraciones de bases de datos, básicamente cualquier tipo de dispositivo que sea administrable y configurable, puede ser en una nube o inclusive puede ser físico. Todo eso es lo que lo vamos a incluir dentro de la categoría de infraestructura. Si alguien tiene preguntas, me las pueden ir haciendo en el chat y yo las voy respondiendo. Entonces, esta infraestructura como servicio, lo que me permite esa infraestructura como servicio es que yo pueda desplegar esa configuración sobre una infraestructura que estoy utilizando en el momento. Quiero confirmar que me estén escuchando. Tengo como una variación del internet. Ok. Listo. Bueno, entonces tenemos la configuración como tal, que es la que tengo por código, y la infraestructura dinámica, que sería la infraestructura como servicio. Esa infraestructura, la idea es que yo tenga unos estados, llamémoslo así, predecibles. Entonces, tengo un estado, llamémoslo así, tengo un servidor y quiero que ese servidor tenga un servicio web corriendo. Ese es mi objetivo. Entonces,
voy a tener que tener una gestión de cuál es el estado de la infraestructura. Cada vez que yo haga un cambio en la configuración, debo tener algo que me diga, sí, ya estoy en el estado esperado. Entonces, desplegué el servicio web, debo tener alguna forma de verificar que efectivamente el servicio se desplegó y está allí efectivamente trabajando en la infraestructura. Entonces, cuando hablamos acá de reconciliar el estado, quiere decir, yo debo tener alguna forma de que cuando haya cambios, yo pueda saber que estoy en el estado esperado. Algunas herramientas como Kubernetes van a hacer una automatización de esos estados deseados. Entonces, ¿qué tengo, por ejemplo? Tengo servicios web que están configurados para crecer bajo demanda. Entonces, cuando crece la demanda, Kubernetes recibe las indicaciones para hacer esa alteración a la configuración y de ese modo que yo pueda hacer un proceso de autoescalado de un clúster para manejar un desempeño que esté definido. Entonces voy a tener, en este caso, no tengo que volver a desplegar la parte inicial, que decíamos que teníamos una administración de la configuración a través de una herramienta que nos permitía hacer el despliegue como Terraform. Aquí no tendríamos que hacer ese despliegue de esta herramienta, sino que tenemos otras herramientas que van a permitir que se adapte automáticamente a las condiciones y que se realice esta reconciliación de estado dependiendo de lo que yo esté haciendo. Otra de las cosas que debemos tener dentro de la infraestructura como código es que debo tener un control de las fuentes. Cuando hablamos de un control de las fuentes, nos referimos a que ese código que yo estoy generando debe ser tratado de la misma forma como es tratado el código en general. Cuando yo estoy codificando, pues manejo control de versiones, manejo algo que nos permita garantizar que esa configuración que yo tenga unos estados definidos y que sean conservados. Entonces, normalmente voy a tener, para hacerlo de forma más consistente, para que no tenga que hacer una y otra vez y repetir las mismas tareas, puedo tener estos estados en forma de configuración de instancias. Entonces, un caso es, por ejemplo, Docker. Yo puedo crear un Dockerfile que tiene definido un determinado sistema base y unos determinados servicios corriendo encima. Entonces puedo tener un Dockerfile que ya tiene predefinido cuál es el servidor web que va a correr allí, cuáles son los puertos que están abiertos, cuál es la capacidad que tiene definida. Y una vez tengo eso, creo estáticamente ese Dockerfile, lo almaceno, de modo que cada vez que yo necesito llamar esa configuración, no tengo que correr otra vez todos los mismos comandos de despliegue, sino que únicamente traigo la imagen y la utilizo para que, digamos, corra en las condiciones que ya se dijo. Entonces, digamos, es un paso siguiente donde no tengo que repetir todos los comandos de configuración, sino que esos comandos ya están previamente afectando a esta imagen y yo simplemente llamo la imagen cuando se necesite. Les voy a poner en el chat que alguien me pidió la URL de la página. Se las pongo acá en este momento. Entonces, vamos a tener que ese Dockerfile me garantiza la inmutabilidad porque va a estar allí esa imagen permanentemente almacenada y voy a poder utilizarla cada vez que se necesite. La inmutabilidad no es la condición de infraestructura como código, sino que estamos hablando de pasos de automatización que optimizan la infraestructura como código. O sea, el hecho de que yo tenga imágenes no quiere decir que estoy manejando mi infraestructura como código, no. Tengo un proceso automatizado y, digámoslo así, mejorado de la manera como gestiono la infraestructura. Otra cosa que nos va a servir es tener infraestructuras que sean modulares, de modo que sea posible automatizarlas. Entonces, cuando tenemos infraestructuras muy complejas, que tienen muchas capas de abstracción, lo que podemos hacer es subdividir esta complejidad de modo que podamos afectar solo una parte de la infraestructura sin tener que hacerlo con todo. Esto dependerá de la forma como está creada la aplicación, o sea, dependerá de que sea
una arquitectura que no sea monolítica, que no esté todo el código junto, sino que yo pueda tener partes modulares de la plataforma, de modo que yo pueda automatizar esas partes modulares y no estarlo afectando todo. Les había mencionado que es necesario que yo tenga un versionamiento de esa infraestructura. Entonces aquí viene el concepto de integrar la infraestructura como código dentro de un pipeline de integración continua y despliegue continuo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando que los sistemas se ajusten a las necesidades que estamos teniendo, basados en esos archivos de configuración que ya habíamos dicho. Entonces, vamos a tener una infraestructura dinámica que va a ser gestionada para obtener un estado deseado, de lo que hablábamos ahorita, que será nuestro objetivo. Esto implica que vamos a tener cambios en el estado. Por ejemplo, vamos a desplegar un nuevo servidor que se va a integrar a la plataforma que ya existe. Entonces tenemos un estado actual, vamos a tener un cambio de estado porque vamos a desplegar una nueva plataforma. Entonces, como necesitamos tener esos cambios, vamos a necesitar tener versionamiento de ese código que define nuestra infraestructura. Y lo ideal es que tengamos un pipeline que nos permita no solamente hacer un versionamiento del código, sino además entregar ese código para que sea ejecutado por las plataformas que tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, ¿cómo tendría? Tendría un repositorio donde almaceno esos archivos de formato legible. Cada que yo hago un cambio, creo una nueva versión de esos objetos de formato legible. Y a través del pipeline ejecuto de modo que ese intérprete que convierte eso en comandos que afectan la infraestructura correrá cada vez que yo ejecute un cambio. Y vamos a tener integración continua y despliegue continuo, donde voy a tener verificaciones antes de ese despliegue y el despliegue final va a ser la afectación de esa infraestructura que tenemos. Bueno, los conceptos que hemos hablado son interdependientes. Vamos a buscar poder tener un data center que sea gestionado a través de integración continua de forma completa y esto digamos que nos da el nivel de, llamémoslo así, como de abstracción y de control que deseamos, que es formatos de configuración legibles, que yo los tenga gestionados por versiones, que esas versiones tengan estados que son predecibles y que esos estados sean gestionados a través de herramientas de pipeline que permitan su ejecución de forma controlada en los momentos que se desean. Bueno, si tienen alguna pregunta hasta este punto, las puedo ir contestando. Sí, en cuanto al estado, quiere decir que la infraestructura va a tener un estado que está definido por los archivos de configuración legible y ese estado debe ser predecible. Entonces, tengo un estado actual, voy a un estado nuevo, les ponía el ejemplo, voy a desplegar un nuevo servidor que va a ser parte de la infraestructura. Entonces, debo tener ese archivo de configuración legible que almacena el estado y el nuevo estado, desplegarlo y que yo pueda saber en qué momento, en qué está la plataforma. O sea, que está en un estado actual y que va a un estado futuro. Yo tengo control sobre ese estado futuro y puedo verificar que la plataforma, como está en el momento, cumple el estado futuro. O sea, también parte de las herramientas me van a permitir a mí que yo tenga no solamente el estado actual, sino que pueda verificar si la infraestructura tal como está coincide con el estado actual. ¿Por qué? Porque pongamos el caso de AWS, yo puedo intervenir AWS por la consola gráfica, por la consola web. Entonces, si alguien hace un cambio por la consola web y no utilizó las herramientas de gestión de la configuración, yo debo poderme dar cuenta de que eso sucedió. Entonces, podría correr una verificación que me diga estoy o no estoy en el estado deseado y tomar las acciones correspondientes.
Bueno, algunos beneficios de gestionar la infraestructura como código: vamos a tener reducción de costos, vamos a hacer despliegues más rápidos, vamos a reducir la cantidad de errores, mejorar la consistencia en la infraestructura y eliminar las inestabilidades en configuración. ¿Por qué vamos a tener reducción de costos? Porque la rapidez en la que desplegamos va a ser mucho mayor. Entonces, en vez de demorarnos una semana mientras el área que está encargada de infraestructura despliega un ambiente para empezar una tarea de desarrollo, cuando lo tengo automatizado, pues podría ser una cuestión de que en un día tengo disponible la infraestructura que necesito. Esto va también a reducir los errores porque no vamos a depender ya de un operador humano, que es el que está desplegando la configuración por sí mismo, sino que tenemos estos archivos legibles donde yo puedo ver de forma objetiva qué es lo que se va a hacer sobre la infraestructura, y si se genera un error es posible identificar dónde ocurrió, corregir el archivo de configuración y hacer la modificación. No voy a depender de una persona que digita comandos en una consola o que ejecuta scripts en una consola, porque ya puedo hacerlo de una manera gestionada y centralizada. Y también nos va a generar una mayor consistencia en la infraestructura, porque tengo la total garantía que la misma configuración ha sido aplicada a todos los escenarios donde yo la haya definido. Cuando se hace con operadores humanos, digamos, la persona tiene que entregar 6, 7 servidores, tiene que correr unas listas de chequeo de todas las configuraciones que tiene que hacer sobre esos servidores, y es susceptible que en alguno de ellos pueda no haber ejecutado algo. Y para yo verificar que efectivamente se ejecutó o no se ejecutó, pues necesito otro operador humano en términos normales que corra una lista de chequeo verificando que todo se hizo. En este caso, yo puedo garantizar que todo se ejecutó igual, y si yo quisiese hacer la verificación de todas formas, pues puedo utilizar también software que me verifique a mí que efectivamente las configuraciones solicitadas están allí. Entonces, va a ser más consistente esa infraestructura porque puedo garantizar que todo se ejecuta igual, y si necesito verificar, pues tengo unas formas más rápidas de hacer la verificación. Algunas herramientas que se utilizan para infraestructura como código: Chef, Puppet, aquí no está en la lista, pero Jenkins también, Ansible, SalStack, Terraform, que es la que vamos a ver hoy, AWS CloudFormation, que es específica únicamente para AWS. Les voy a compartir también esta página en el chat. Y les voy a compartir un curso de conceptos básicos de infraestructura como código, que pues da digamos, un brochazo en general pues, de esos conceptos de los que hemos hablado y de qué se trata la infraestructura como código, y les van a ampliar sobre más documentación. En este caso, en el workshop de hoy, vamos a estar muy concentrados en una sola herramienta, en Terraform específicamente, y específicamente hacia AWS, pero pues hay una multitud de herramientas y de configuraciones hacia otras nubes que vamos a estar hablando en otros workshops que vamos a hacer posteriormente. Una de las cosas que vamos a hacer este año es que queremos hacer un pad de entrenamiento. Entonces, queremos este año dedicarnos como Women Who Code a fortalecer, digamos, capacidades en ciertas líneas. Entonces, para este año 2022 vamos a trabajar el tema de DevOps. Este es el segundo meetup que hacemos sobre este tema. El mes pasado también se hizo un meetup hablando sobre S2 también. Y entonces lo que vamos a hacer es fortalecer los conocimientos sobre Cloud Computing, los conocimientos sobre DevOps, y la idea es hacer workshops prácticos, o sea, donde las personas puedan ir ejecutando lo mismo que estamos hablando dentro del workshop. Entonces vamos a tener un path career, digamos un camino de carrera que nos indique qué habilidades vamos a desarrollar.
La idea es que dentro del mismo Meetup se van a ir enterando de cómo va a estar proyectado. Para el otro mes les vamos a pasar el panorama de qué es lo que esperamos que aprendan este año. Y también les va a permitir planear la asistencia a los meetups y que efectivamente quieren desarrollar estas habilidades y que les interesan. Antes de hacer el workshop voy a hacer una pequeña pausa. La semana entrante es el DevOps Day en Medellín y pues los organizadores de DevOps Day nos brindaron la posibilidad de tener entradas para este evento. En Medellín es presencial, pero también va a tener una versión virtual. Entonces, para las personas que estén interesadas, este evento es el 28 y 29 de julio, es esta semana. Y vamos a tener entonces entradas para las personas que están interesadas. Les voy a compartir un link dentro del chat para que las personas que quieran participar se inscriban. Esa participación a través de este link que les vamos a facilitar, pues no tendría costo, son los 2 días, es un evento virtual. Allí van a tener expertos de diferentes países que les van a contar muchas cosas ya directamente de qué es DevOps, tecnologías nuevas. Les voy a compartir acá la página web del evento. Entonces, el evento va a tener charlas cortas, las charlas ya más avanzadas y de 25 a 30 minutos y workshops de hasta hora y media. Pero acá es la agenda. Entonces, dentro de los tracks van a tener tracks sobre Agile y testeo continuo, integración y despliegue continuo, seguridad en DevOps, transformación cultural, software, espacios abiertos, transformación digital. Estos son, digamos, los temas centrales que va a tener el evento y que ustedes van a poder participar en estos 2 días. Dentro de los speakers que van a tener, de Andrés Vega de VMware, bueno, les estoy mostrando ahí algunos de los speakers participantes. Como ven, pues es un evento de muy alto nivel y pues digamos que es por la alianza que tenemos con los organizadores de DevOps de Medellín para participar en este evento y pues las personas que estén allí interesadas pueden inscribirse en el link que les acabé de pasar. Si tienen alguna inquietud sobre el evento, pues también les puedo resolver las dudas por el chat.
No, los tickets que les van a dar, que se les van a dar acá son tickets gratuitos. O sea, el ticket tiene un costo para el virtual, no sé, creo que son como $40, algo así. Creo que es para el virtual. Pero los tickets que se van a entregar acá a través de Women Code son tickets gratuitos. Entonces, por eso les estamos pidiendo en el formulario sus datos de contacto, porque directamente desde de Medellín les van a compartir el link para que se puedan registrar. Entonces, las personas llenan ahí los datos de contacto y a esos datos de contacto es que les llega la información del link para registrarse. Entonces, ese formulario que les pasé no es el del registro. Ese formulario que les pasé son los datos que le vamos a pasar a la organización de DevOps de Medellín para que ellos generen el link para que ustedes puedan tener el acceso al evento. Bueno, entonces vamos a continuar, pues igual durante todo el meetup de hoy va a estar abierto el link para que el formulario de datos. Lo pueden llenar en cualquier momento durante la sesión. Entonces, vamos ya a hablar propiamente del workshop que queremos hacer de desplegar una máquina en AWS utilizando Terraform de forma automatizada, digamos semi-automatizada, porque igual los comandos de Terraform sí hay que correrlos. Entonces, lo primero que debemos tener, que les había mencionado, pues es tener una cuenta dentro de AWS. Entonces debemos tener una cuenta que puede estar en capa gratuita, o sea, es totalmente posible que sea una cuenta de capa gratuita. Para sacar una cuenta de capa gratuita, lo único que necesitan es tener una tarjeta de crédito válida. No quiere decir que les van a cobrar de una vez, sino que se necesita saber que si por algún motivo utilizan algún servicio que se sale de la capa gratuita, lo van a facturar sobre esa tarjeta. Actualmente, digamos, hay sistemas que te permiten tener números de tarjeta válidos desde otras aplicaciones, por ejemplo, Nequi te permite generar un número de una tarjeta digital y esa tarjeta digital es un número válido para un sistema de pagos como este. Entonces, no requiere pues como tener una cuenta en un banco con el supercrédito, no. Inclusive pues Nequi te permite un número de tarjeta que se puede utilizar para esto. ¿Qué tiene uno que tener cuidado cuando hace una suscripción? Cuando uno simplemente quiere hacer, digamos, pruebas y talleres y esto en una suscripción gratuita. Tienes que fijarte muy bien que lo que estés usando esté dentro de la capa gratuita. O sea, cada servicio que vas a desplegar esté dentro de lo que la capa gratuita cubre, porque si no, pues sí, voy a tener cargos económicos sobre esa tarjeta. Entonces, lo que vamos a hacer hoy está dentro de la capa gratuita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desplegar una instancia S2, que es una instancia micro, de modo que garanticemos que esa instancia no nos va a cobrar más de lo debido. Digamos que eso es lo que tenemos. Cuando una instancia está, por ejemplo, esta que está en estado acá terminado, cuando una instancia está en estado terminado, no me está cobrando. O sea, las instancias cobran cuando están acá en estado corriendo o en estado que están detenidas. Yo puedo tener una instancia, la tengo ahí, digamos, desplegada, pero está detenida. Ella cobra el almacenamiento. No cobra ni la memoria ni el procesador, pero sí cobra el almacenamiento. Si está corriendo, ella me va a cobrar la memoria, el procesador, el almacenamiento. Y cuando yo la termino, pues como bórrela, ya a partir de ahí no me va a cobrar más. Entonces, aquí, como esta todavía está terminada, pero está todavía ahí visible, acá les quiero mostrar el tipo de instancia. Entonces, esta instancia bueno, vamos a hacer como si fuéramos a crear una nueva por acá.
No la vamos a crear, no vamos a terminar la creación, pero les voy a mostrar por acá. Entonces, digamos que voy a crear una nueva. Listo. Vamos acá. Un nombre cualquiera. Entonces, cuando dice aquí tipo de instancia, aquí es donde me debo fijar, por ejemplo, que dice elegible para la capa gratuita. Esto es lo que debo yo saber. Y las que me digan elegible para la capa gratuita son las que yo podría usar para hacer pruebas. Las otras que no digan eso, quiere decir que me van a cobrar lo que dice acá. Entonces, ¿cuánto cuesta la hora en Linux? ¿Cuánto cuesta la hora en Windows? Me van a decir allí. Entonces, es muy importante que yo tenga esto claro al momento de hacer los despliegues para que no me salgan cobros en la tarjeta de crédito de forma inesperada. Bueno, cuando estoy creando la instancia, necesito también una llave de autenticación. Por seguridad, estas máquinas no van a dejar loguear simplemente con usuario de contraseña, sino que utilizo una llave. Esa llave no tiene costo, crear llaves aquí no tiene ningún costo, básicamente va a ser un archivo con un certificado que yo descargo para poderme loguear. Y si yo ya tengo algunas llaves creadas, pues puedo seleccionar una llave que ya exista. Entonces puedo seleccionar una llave ya existente que debo garantizar que yo tengo localmente el archivo que corresponde a esta clave. Entonces si yo vengo a donde vamos a hacer el workshop, pues efectivamente tengo el archivo descargado. Si yo por algún motivo perdiera este archivo, pierdo acceso a las máquinas. Entonces es muy importante que esos archivos de llave pues estén almacenados en un lugar conocido y al cual yo tenga acceso para poder hacer sesión a las máquinas. Entonces debo tener la información de la llave. Lo otro que debo tener para crear la máquina es una VPC. En el ejercicio que vamos a hacer hoy no vamos a crear la VPC, vamos a usar una VPC que ya está creada. La VPC es un conjunto de recursos que están aislados y que tienen unas características, digamos, tienen unas subredes configuradas, tienen acceso a Internet configurado a través de un gateway. Es, llamémoslo así, es como un sandbox, aunque no es exactamente la definición, pero es como si fuese un sandbox que está disponible para yo crear dentro recursos. Entonces, en este caso, necesito saber cuál es la VPC cuando vaya a crear la máquina. No, estos eventos de WinMejuCo como tal no generan asistencia. Estoy mirando acá las preguntas. Si nosotros no generamos certificados de asistencia, básicamente pues es como adquirir conocimiento de forma libre, pero no somos como tal una entidad de educación, entonces no generamos certificados de asistencia. Bueno, volviendo acá al tema, entonces debo conocer cuál es la VPC en la cual voy a crear la máquina para poderlo hacer. Y puedo crear un grupo de seguridad o seleccionar uno existente. ¿Qué es un grupo de seguridad? Es el que va a permitir que yo tenga acceso físico a la máquina. Entonces la máquina está en una nube. Por defecto todas las máquinas que se crean en las nubes van a quedar separadas, van a quedar aisladas de Internet. Si yo necesito entrar a la máquina, entonces debo definir un grupo de seguridad con las reglas de lo que se puede hacer. Normalmente, cuando yo necesito al menos permitir tráfico SSH para conectarme a la máquina. Y tengo, cuando configuro, lo puedo dejar que cualquiera se pueda conectar por SSH a la máquina o que solamente yo desde mi IP privada me pueda conectar. Normalmente se aconseja que siempre se configure de esta forma. ¿Por qué? Si yo dejo que SSH sea conectado desde cualquier parte, aquí me va a decir, oiga, recomendamos que usted no haga esto. Esto es un riesgo de seguridad. ¿Por qué es un riesgo de seguridad? Porque los atacantes que están por ahí en Internet están constantemente censando IPs, máquinas que estén por ahí
desplegadas, donde no se haya hecho esta restricción y van a empezar, apenas se encuentran el puerto de SSH, que es el puerto 22 abierto, van a empezar a lanzar ataques a ver si encuentran alguna vulnerabilidad en ese software para poder entrar. Y normalmente, ¿quiénes hacen esto? En este momento lo hacen quienes intentan hacer minado de criptomonedas de forma fraudulenta, que toman una máquina, llamémosla así entre comillas, la secuestran, toman una máquina sin permiso y empiezan a hacer procesamiento de criptomonedas en máquinas ajenas. Se te sube el consumo de procesador, de memoria, de todo, tú no sabes por qué, es porque alguien te tomó la máquina sin permiso para hacer ese tipo de cosas. Y es muy común que cuando uno deja el puerto SSH abierto para todo el mundo, empiezan a buscarle la caída a la máquina, entonces se aconseja que no se permita el tráfico SSH de cualquier parte, sino que se restrinja normalmente a la propia IP. Y si yo quiero de una vez permitir tráfico HTTP o HTTPS, pues esos normalmente sí van a ir para todo el mundo, porque si uno va a prestar servicios, normalmente sí van hacia todo el mundo, pero de todas formas hacen la advertencia de que ahí puede estar. Entonces, esto que les estoy mostrando yo aquí, digamos esta configuración que les estoy mostrando por la consola, es lo que vamos a replicar en los archivos de Terraform. O sea, esta misma configuración que hay acá es la que vamos a desplegar en los archivos de Terraform. Y lo que vamos a hacer es lanzar una instancia. Voy a cancelar esto. Vamos a lanzar una instancia y cuando se termine el proceso, pues lo que vamos a ver es la instancia aquí corriendo y nos vamos a poder conectar a ella físicamente a través de la consola. Digamos que esos son los objetivos que estaríamos buscando el día de hoy. Entonces, vamos a hablar un poquito de Terraform. Entonces, como habíamos dicho ya, Terraform es un software que nos va a permitir automatizar ese convertir archivos de código en infraestructura que estamos desplegando. Básicamente eso es lo que va a hacer. Infrastructure as code tools such as Terraform allow you to manage infrastructure with configuration files rather than through a graphical user interface. Infrastructure as code allows you to build, change, and manage your infrastructure in a safe, consistent, and repeatable way by defining resource configurations, conversion, reuse, and share. Terraform is HashiCorp's infrastructure as code tool. It lets you define resources and infrastructure in human-readable, declarative configuration files and manages your infrastructure's lifecycle. Using Terraform has several advantages over manually managing your infrastructure. Terraform can manage infrastructure on multiple cloud platforms. The human-readable configuration language helps you write infrastructure as code quickly. Terraform State allows you to track resource changes throughout your deployment. Remote backends, such as Terraform Cloud, allow your team to version control your configuration and collaborate on infrastructure. Terraform plugins called providers let Terraform interact with cloud platforms and other services via their application programming interfaces, or API. HashiCorp and the Terraform community have written over 1,000 providers to manage resources on AWS, Azure, GCP, Kubernetes, just to name a few. Find providers for many of the platforms and services you already use in the Terraform registry. Providers define individual units of infrastructure. For example, compute instances or private networks as resources. You can combine resources from different providers into reusable Terraform configurations called modules
and manage them with a consistent language and workflow. Terraform's configuration language is declarative, meaning that it describes the desired end state of your infrastructure, in contrast to procedural programming languages that require step-by-step instructions to perform tasks. Terraform providers automatically calculate dependencies between resources to create or destroy them in the correct order. Deploy infrastructure with Terraform. First, define your scope. Identify the infrastructure to be used by your project. Second, author. Write the configuration for your infrastructure. Third, initialize. Install the plugins Terraform needs to manage your infrastructure. Fourth, plan. Preview the changes Terraform will make to match your configuration. And finally, apply to make the planned changes. Terraform keeps track of your real infrastructure in a state file, which acts as a source of truth for your environment. Terraform uses the state file to determine what changes to make to your infrastructure so that it will match your configuration. Terraform allows you to collaborate on your infrastructure with its remote state backend feature. When you use Terraform Cloud, you can securely share your state with your teammates, provide a stable environment for Terraform to run in, and prevent race conditions when multiple people make configuration changes at once. You can also connect Terraform Cloud to version control systems like GitHub, GitLab, and others, allowing it to automatically propose infrastructure changes when you commit configuration changes to VCS. This lets you manage changes to your infrastructure, like changes to code, with version control. Now that you are familiar with the core concepts of infrastructure as code with Terraform, you are ready to write your own infrastructure configuration. Continue to the next tutorial to install Terraform to your local machine and deploy a Docker container. Bueno, el video básicamente nos explicaba qué es lo que hace Terraform para ejecutar la infraestructura como código y pues nos explicaba los pasos que utiliza y las plataformas con las cuales se vincula, que pues básicamente son la mayor parte de las nubes que estamos usando comúnmente. Mostraban ahí que está AWS, que está GCP, que está Azure y pues muchas otras con las que nos podemos integrar y que podemos tener la posibilidad de automatizar los despliegues. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer entonces es, ya digamos que tenemos la consola de AWS, debemos tener instalado el AWS CLI. ¿Qué es el AWS CLI? El AWS CLI es un software que nos permite ejecutar comandos localmente que van a tener implicaciones en la configuración y en la, un momento por favor, en la configuración y en la infraestructura que tenemos desplegada en Internet. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace el CLI? Pues lo que va a hacer es que nosotros vamos a utilizar comandos localmente y esos comandos se van a conectar con AWS y van a ejecutar acciones sobre la consola, como si lo estuviésemos haciendo por la interfaz gráfica. Van a tener el mismo tipo de efectos. Cuando estamos configurando el AWS CLI, vamos a necesitar tener autenticación y para tener esa autenticación vamos a necesitar tener configurado un usuario que tenga permisos de realizar este tipo de acciones. Entonces, algo que debemos tener en la gestión de usuarios debemos tener definidos usuarios que tengan permisos administrativos. Entonces, antes de hacer esto, deberíamos tener usuarios que tengan permisos administrativos. En este caso, está creado un grupo que se llama administradores. Y ese grupo que se llama administradores tiene configurados, en este caso, esta no sería exactamente la mejor práctica. Digamos que es más para un ejemplo como este, que es un workshop. Pero básicamente a este grupo de administradores se le dio el rol Administrator Access, que básicamente les permite utilizar cualquier privilegio administrativo dentro de la consola.
Normalmente no utilizamos este tipo de permisos porque no se suele dar algo tan amplio normalmente a los usuarios. Como esto es un demo, entonces se creó un grupo que tiene permisos totalmente administrativos y se asignaron los usuarios que están dentro de ese grupo. Entonces, cuando se va a utilizar el usuario, lo que se le genera al usuario son unas credenciales de acceso administrativo y con esas credenciales, pues lo que va a hacer el usuario es que se conecta y cuando yo utilizo el CLI, entonces el CLI lo que va a hacer es con esas credenciales conectarse de forma automática y generar los comandos. Esas credenciales de seguridad se generan acá mismo por la consola, yo las descargo, las utilizo y las configuro en el perfil de AWS, eso es parte de la información que está en el link que les pasé de cómo configurar el AWS CLI. Y esas credenciales de seguridad, si por algún motivo se ven expuestas, se pueden expirar y generar nuevas. O sea, no es como un password que está interactivo y que la persona digita, sino que es para acceso automatizado y por eso yo puedo expirarlo en el momento que lo necesite y volverlo a generar. Y cuando estoy configurando la AWS CLI, esas credenciales deben quedar en las variables de entorno del usuario que está corriendo los comandos para que pueda hacer la autenticación. Entonces, esta primera parte tiene que ver con cómo me conecto a AWS. La segunda parte es cómo instalo Terraform, que también les mandé ahí el enlace, y que básicamente lo que hace es configurar las librerías, que son las que se van a encargar de interpretar los archivos de configuración, convertirlos en órdenes y a través de la AWS CLI mandar esas órdenes a AWS. Bueno, como les digo, si hay preguntas, pueden escribir en el chat y las voy contestando. Ahora vamos a ver qué tiene por dentro la configuración. Vamos a ver un ejemplo de una configuración para desplegar un archivo de configuración que nos despliegue un S2. Entonces vamos a tener, en este ejemplo, vamos a tener 4 archivos. El archivo de la llave para poder hacer sesión en la máquina del que ya les había hablado. Este no es propio de Terraform. Este es un archivo propio de la autenticación que lo generé en otro escenario. Y 3 archivos que sí tienen que ver con Terraform. Entonces, el archivo main, que es donde tengo la información del despliegue en general, llamémoslo así, la información principal. En este ejemplo no vamos a usar módulos, todo lo vamos a tener almacenado en main. Cuando tengo módulos voy a tener partes de la configuración en otros archivos, aquí solamente tengo una. Variables que son, como su nombre lo indica, variables que yo configuro, que puedo personalizar y que van a ser usados dentro de la llamada main. Y salidas son resultados que yo puedo obtener o leer después de haber corrido el script de Terraform. Terraform básicamente hace un barrido sobre la carpeta en la cual estoy ubicada y ejecuta los archivos .tf que encuentre con las condiciones que los encuentre. Entonces acá estoy físicamente en la misma carpeta donde tengo estos 4 archivos. Voy a volver a repetir porque no tenía compartida la pantalla de... Ya. Entonces vuelvo a repetir porque no tenía compartida acá la pantalla donde están los archivos. Entonces les decía, tenemos el archivo de la llave, que es la que me va a permitir hacer la sesión hacia la máquina. El archivo de main, donde está la configuración en general. El archivo de salidas, que son los resultados después de haber ejecutado el script de Terraform. Y el archivo de variables, donde están las configuraciones que yo puedo cambiar. Y les decía que estoy acá con una consola abierta, que está en la misma ruta donde estoy ubicada en la interfaz gráfica y donde tengo pues los 4 archivos de los cuales les estaba hablando. La llave, el main, las variables y las salidas. Y Terraform básicamente lo que hace es escanear esta carpeta por archivos .tf, que son los que va a interpretar y va a configurar. Entonces vamos a ver primero el archivo de
variables. Básicamente es un archivo tipo texto. Y en este caso, entonces, ¿qué tengo? Voy a tener definido como variables. ¿Cuál es el perfil de AWS y la región de AWS que voy a usar? El perfil está creado cuando yo instalo el CLI, él va a crear una carpeta donde se define el perfil del usuario. Entonces, normalmente en Windows va a estar dentro del usuario en el que yo estoy, crea una carpeta AWS y en esa carpeta, en el archivo config, va a crear unos perfiles. Entonces, básicamente yo le estoy diciendo a Terraform con cuál de esos perfiles va a trabajar. En este caso va a trabajar con el perfil default. ¿Por qué puedo tener varios perfiles en AWS? Porque yo puedo estar conectándome a varias nubes al mismo tiempo. Entonces, cada una de ellas puede tener configuraciones distintas y entonces le digo cuáles son las que estoy tomando. ¿Cuál es la región de AWS sobre la cual voy a configurar por defecto los recursos? Entonces, en este caso le dije que es la de North Virginia, US East 1. Lo siguiente que le voy a decir es el tipo de instancia que voy a crear. Entonces yo les decía allá, yo tengo que mirar qué tipo de instancias son las que están dentro de la capa gratuita. Entonces, específicamente, esta instancia de T2Micro con esta referencia de sistema operativo, que de dónde la saqué de la consola de AWS. Fui a mirar las instancias y me fijé, esta instancia específica, un nombre de imagen que me sirva. Para el caso, esta imagen es de un Ubuntu, porque seleccioné que quería un Ubuntu que esté dentro de la capa gratuita para hacer este ejemplo. Si necesito otro nombre de imagen, pues debo ir a la consola y seleccionando el tipo de instancia que quiero, observar cuál es el código de AMI que me genera. Existe una forma programática donde yo le pregunto a la instancia T2Micro cuál es la última instancia, la última versión, y me saca este ID. También se puede hacer, en este caso lo tenemos previamente programado. Lo otro que le estoy diciendo aquí en las variables es cuál es el keyword con el que me voy a loguear. Entonces, este es el que ya les había mostrado que está creado. Le estoy diciendo utilice uno. También podría yo que lo creara en el momento, lo descargara y lo utilizara, pero voy a utilizar un keyword que ya existe. Les decía que otro requisito que necesito es el ID de la VPC. Entonces, de allá de la consola me traigo el ID de la VPC y lo pongo acá. Voy a crear dentro de este workshop, voy a crear un security group. Entonces le estoy definiendo acá cuál es el nombre que le voy a poner a ese security group y cuál es la descripción que le voy a poner a ese security group. También voy a hacer la configuración dentro del security group de algunas reglas. Entonces voy a crear algunas reglas que van a ser abiertas para cualquier dirección de internet y también voy a tener unas reglas que van a permitir acceso solo de algunas IPs. En este caso, una IP local que me permita acceder por SSH. ¿De dónde me obtengo yo mi IP local? Pues hay páginas en internet que uno pregunta cuál es mi IP y literalmente te dicen detrás de qué IP estás. Si estás no en una red corporativa, sino en una red de hogar, esta IP puede cambiar. Entonces, básicamente lo que se hace es que cuando la IP cambia, se modifica el security group para agregar las IPs nuevas en caso de que en un reseteo del módem te asignen una IP distinta, que eso puede pasar con relativa frecuencia. Entonces, estas son las variables que se definieron, que básicamente son las mismas que les había mostrado por la consola, por la interfaz gráfica. Básicamente le estoy diciendo acá esos mismos parámetros. Volvamos a la configuración. Ahora vamos a ver la configuración global. En la configuración global, lo primero que tenemos es que se define que es un archivo de Terraform que va a utilizar como proveedor AWS.
cuál es la versión de Terraform, perdón, la versión del provider de AWS que voy a usar, pues en este caso es la versión 3.27, y cuál es la versión mínima de Terraform que voy a necesitar, entonces es la 0.14.9. Esta es la mínima, no quiere decir que esa es la que yo necesariamente tengo instalada, porque dice que es mayor o igual, entonces lo que hace es verificar si mi versión instalada cumple ese requisito para correr. Y dentro del proveedor AWS me va a pedir dos parámetros que son el perfil y la región, y que yo los había definido dentro de las variables. Entonces estos dos valores están acá como variables. ¿Cómo los llamo? Var, punto y el nombre de la variable. Y si vengo aquí a variables, pues veo que la variable se llama así. Entonces de esa manera me traigo los valores que están en el otro archivo. Lo siguiente que voy a hacer es definir la instancia, los parámetros de la instancia. Entonces voy a crear un recurso que es una instancia AWS y específicamente la voy a llamar App Server. ¿Qué tipo de imagen es? Entonces, la imagen que le dije en el archivo de variables. ¿Qué tipo de instancia es? El tipo de instancia que le dije en el archivo de variables. ¿Cuál es la llave que voy a usar? La que le dije en el otro archivo. ¿Vamos a usar una IP pública? Sí. Esta IP pública es variable, quiere decir cada vez que yo apago la máquina, esa IP va a cambiar. Esa IP que cambia no tiene costo. Si yo quisiese una IP fija, hay otros comandos para hacer IP fija y efectivamente sacar de aquí el dato y poderlo utilizar. Pero teniendo en cuenta que cuando yo asigno IP fija, eso no está en la capa gratuita y me va a facturar. En este ejemplo, nos vamos a quedar simplemente con la IP dinámica. Y como grupo de seguridad, el grupo de seguridad que vamos a crear más adelante. Le vamos a dar un nombre a la instancia para poderlo ubicar fácilmente y le vamos a dar una etiqueta que se va a llamar tipo para agrupar todos los recursos que pertenezcan al mismo despliegue. Esto se hace para facilidad después de ubicar los recursos por medio de etiquetas. Y lo otro que vamos a crear es un recurso que es un grupo de seguridad. Básicamente es un filtro de firewall que me permite entrar. Y va a ser, lo vamos a llamar, que es un instant SG, ese es el nombre que le dimos al recurso. Al tipo de recurso. ¿Cómo se va a llamar físicamente este grupo de seguridad? Porque pudiera haber muchos, entonces el nombre que le dije en el archivo de variables, que es este. También le vamos a dar una descripción, también le tenemos que decir cuál es la VPC, en qué VPC está, va a ser creado este grupo de seguridad. Y vamos a definir las reglas. Cada ingress es una regla de ingreso. Cada egress es una regla de salida. Entonces vamos a tener en este caso, vamos a modificar esto acá, aunque no lo vamos a usar por ahora. Pero para que nos quede ahí, vamos a crear que pueda haber ingreso por el puerto 80. Y que pueda haber ingreso por el puerto 443. Hoy no vamos a montar un servicio, entonces digamos que esto no importa mucho para lo que vamos a hacer hoy, porque no vamos a demostrar el ingreso por puerto 80 ni por 443. Solamente vamos a probar el archivo por puerto 22, que es el que está aquí, acceso administrativo por SSH. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí vamos a tomar cuáles son los bloques que vamos a permitir. Para el caso del 80 y del 443 los vamos a permitir todos. Para el caso del puerto 22, solamente los puertos, las IPs que definimos en las variables de IPs únicas. Y para la salida, en este caso le vamos a decir, puede salir hacia todas las direcciones, el tráfico de respuesta desde el servidor hacia internet, entonces puede salir por todas las direcciones, de puerto 0 a 0, pues son todos y todos los protocolos. Y este grupo de seguridad, pues le vamos a poner la misma etiqueta de tipo que se llame dfdeploy. Entonces, esas son las configuraciones que nos van a permitir crear nuestro servidor. Ahora vamos con las salidas. Las salidas es qué información voy a extraer yo una vez ejecute la configuración. Entonces,
básicamente lo que vamos a obtener como salida es cuál es la IP pública del servidor y cuál es el nombre de DNS que fue asignado por Amazon cuando se creó la instancia. Como les digo, estos valores varían cada que yo apago la máquina y necesitaría volverlos a obtener cuando la máquina se apague. Si quiero que estén fijos, pues podría asociar una IP fija, pero es una IP fija de pago. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir escribiendo también en el chat hasta acá. Entonces, esos son los archivos de configuración básicos. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a utilizar esos archivos de configuración sobre Terraform. Entonces, lo primero que vamos a hacer es inicializar la configuración. Entonces, le vamos a dar un Terraform init. Básicamente lo que hace es validar que los archivos de configuración que estén ahí estén correctos y que efectivamente se puedan crear. Entonces va a instalar las librerías y las configuraciones que necesite para correr esos archivos. Aquí se demora un ratico corto. Bueno, aquí ya me dijo que inicializó. Si yo le digo que me muestre el contenido, voy a ver que se crearon unas carpetas. Se creó una carpeta Terraform y se creó un archivo de log. Este archivo de log lo que permite es decir, la configuración está en este estado y ese estado está, llamémoslo así, bloqueado. ¿Esto para qué sirve? Yo puedo tener este repositorio que lo acceden varias personas a la vez. Entonces, para que estas personas puedan no cometer errores cuando están haciendo actualizaciones, lo que se hace es que el archivo de log solamente puede estar siendo utilizado al tiempo por una sola persona. Si entra otro comando para hacer alguna actualización en Terraform y encuentra el archivo de log tomado, pues no va a ejecutar esa configuración. Va a decir, no, está en este momento haciéndose algún cambio, no se puede realizar este proceso de actualización, debe esperar. Después, en otros workshops posteriores veremos que cuando yo ubico esto en un archivo compartido, pues cuáles son las precauciones que debo tener y las configuraciones que puedo utilizar para tener este log almacenado en un lugar centralizado, de modo que múltiples personas puedan modificar, no al mismo tiempo, pero sí puedan modificar la misma configuración desde lugares distintos sin causar colisiones ni errores. Entonces, de esta información, quiere decir que ya está preparado el archivo de configuración para ser aplicado. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a crear un plan y ese plan, ¿qué es? El plan es instrucciones que se van a ejecutar. Él va a tomar los archivos de configuración y va a crear un set de instrucciones para ejecutar. Si yo simplemente le digo plan, él me va a mostrar cuáles son las instrucciones en pantalla y ya, no va a hacer más nada. Simplemente me dice el plan está bien, el plan está mal, tiene errores, digamos validaciones. Si yo quiero que ese archivo de plan me quede en un resultado, entonces le puedo decir que me escriba en un archivo de salida, de modo que las instrucciones que él va a crear para ejecutar van a ir todas a ese archivo de salida. Entonces creo el plan. Él de todas formas me va a mostrar en pantalla cuáles son las acciones que va a realizar. Se demora un momento. Y genera el archivo de plan que le dije. Estos son los comandos que va a ejecutar. O sea, esto que está acá dice la descripción de todos los comandos que va a ejecutar directamente sobre la infraestructura. Entonces, yo tomo este plan y lo voy a ejecutar. Bueno, antes de ejecutarlo, vamos a hacer aquí otro dir.
que me muestra que el plan fue acá guardado. Entonces procedo a aplicar el plan. Entonces, básicamente es aplique el plan que ya está definido. Y en este momento ya sí va a empezar a ejecutar directamente sobre la infraestructura en AWS. Entonces, si yo vengo acá a S2, voy a empezar a ver las acciones, los resultados de las acciones que está ejecutando. Bueno, aquí tenemos, dice grupos de seguridad 3, instancias ninguna, key parts 2. Aquí entre las key pairs vemos que esta es la que estoy usando, que la tengo descargada localmente. Y miremos cómo va la ejecución. Uy, no le he dado enter. No va a empezar. Bueno. Ahora sí la voy a ver actuando. Entonces yo aquí voy ir dando a actualizar para ir viendo en qué momento me va creando acá. Ahí ya comenzó. Dice que ya creó, está creando la instancia App Server, está creando el Security Group. Dice que ya creó la instancia. Entonces yo acá debería ver ya una instancia creada. Bueno, aquí me dice cuáles están corriendo. Puede estar creada, pero no corriendo. Listo. Entonces, aquí ya está la instancia, se está creando, por eso el estado aparece en pendiente. Y debo esperar pues un rato hasta que la instancia ya esté corriendo. Y lo otro que iba a crear un security group, aquí me dice que ya terminó de crear la instancia y que ya creó el security group. Entonces venimos aquí a los grupos de seguridad. Entonces vemos que está el grupo de seguridad con el nombre que le habíamos puesto en las variables. Si me vengo acá a las variables, veo que así se llamaba el grupo de seguridad. Entonces miremos las reglas que tiene este grupo de seguridad, que fue las que solicité crear. Entonces veo que tiene una, bueno, yo acá actualicé. En un momento yo miro una cosa. Ya. Pasó algo y es que yo hice los cambios, pero no guardé el archivo. Entonces yo aquí tengo el 80 y aquí cuando vengo a mirar la consola, tengo el 80-80 porque no hice el cambio. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Bueno, no voy a hacer esto todavía, lo hago ahorita después de que hagamos la revisión, hacemos el cambio y lo aplicamos. Entonces aquí quedó el 80-80, aquí quedó el 5000, aquí quedó el 22 a través de las IPs que le dije que estaban permitidas. Listo. Entonces, de salida, también le dije que permitiera todo el tráfico de salida. Y ahí está la configuración. Entonces, ya sé que la instancia está acá. Ya sé que está corriendo. En las salidas, yo le pedí que me dijera cuál es la IP de la máquina y cuál es el nombre DNS de la máquina. Entonces, con estas dos informaciones me voy a poder conectar. Si yo miro, pues son las mismas que veo acá por la consola. O sea, el mismo nombre que aparece acá y la misma IP que me aparece acá son las que arroja aquí en las salidas. Y con esas me voy a poder conectar por SSH.
Entonces voy a un software que me permita hacer sesiones por SSH. Bueno. Entonces, voy a añadir acá una nueva sesión. Le digo que es una sesión tipo SSH. Le voy a decir que se va a conectar a esta máquina. En este caso el usuario es Ubuntu. Bueno, puedo no especificarlo acá. Y en este caso le voy a decir que utilice una llave privada. Entonces voy a buscar la llave privada, que es esta. Esta es la llave. Entonces le digo que se conecte. Aquí me dice que le dé el usuario. Y se autenticó correctamente. Entonces aquí podemos ver que ya tengo sesión con el servidor que acabamos de crear. Vamos a ver ahora qué pasa si yo necesito hacer cambios. Entonces voy a cambiar estos dos grupos. Voy a guardar el archivo. Y voy a crear un nuevo plan. Cuando yo creo el plan, solamente estoy validando qué es lo que voy a ejecutar. Al crear el plan no estoy ejecutando nada. Y me dice... Ya, es porque le puse acá los dos puntos. Listo. Entonces lo que me está diciendo es que voy a agregar estas reglas y no se alcanza a ver muy bien, pero aquí tiene un menos que va a borrar estas reglas. Esta regla la va a borrar, esta la va a borrar y que van a ser reemplazadas por las reglas que aparecen con el más. Eso es básicamente lo que me está diciendo que va a hacer. Entonces, para aplicar el plan, le digo aplicar con el nombre del plan. Y cuando él corra, pues solamente me va a decir que está modificando el security group. Porque no hay cambios, si ustedes miran acá en la lista de cambios, no hay cambios con respecto a la instancia, solamente contra el security group. ¿Listo? Entonces me dijo que hubo un cambio que ya fue aplicado. Entonces,
Si vengo a la consola y verifico los security groups, busco el security group del workshop, veo las reglas de entrada y vemos que las reglas fueron cambiadas. Quedó como 443 y como 80. Y pues vemos que la regla que nos permitía entrar, si yo aquí trato de volver a entrar nuevamente, veo que la regla de SSH pues está igual. Y me permite entrar de forma normal. Si yo quiero en este momento, digamos que ya terminamos la prueba de la infraestructura, ya hicimos lo que queríamos hacer, entonces ahora lo que queremos es dar de baja la infraestructura. Todos esos recursos que aprovisionamos era para hacer un test, una prueba, ya no los necesitamos, entonces lo que vamos a hacer es borrarlos. Entonces en este caso, vamos a usar también un plan, pero un plan para borrar la infraestructura, entonces lo haríamos con la opción "-destroy", y voy a tomar un archivo de plan distinto para esto. Entonces aquí estoy generando el plan. Recuerden, cuando se genera el plan no se hace ningún cambio. Voy a cerrar aquí la sesión. Entonces está validando cuál es el estado de la infraestructura y va a quedar un cambio que básicamente me dice voy a borrar todo. Entonces por eso me dice la salida va a ser nula porque todos estos recursos se van a borrar. Entonces todo esto, esta instancia, este security group se va a destruir y esta instancia se va a destruir. Eso es lo que me está diciendo. ¿Y cómo se aplica estas órdenes? De la misma forma, aplico el plan. Entonces, simplemente le voy a aplicar al plan. Se toma un tiempo. Dice que está destruyendo el security group, que está destruyendo la instancia. Listo. Ahí me dice que ya terminó de borrar. Entonces, aquí me aparece instancias. Me dejé actualizar. Ya no me aparecen instancias corriendo. Y si miro acá la instancia está en estado terminado, es decir, ya fue ordenado que se borrara. En este punto que esté terminada, pues ya no factura. Y si vamos a los security groups, entonces ya solamente me aparecen 3, porque el security group que creamos para el workshop ya desapareció. Vemos que nos actualice. Y aquí nos aparece solo 3 security groups y instancias corriendo ninguna, porque la que teníamos pues está borrada. Los key pairs no se borran porque yo no pedí que se crearan durante la configuración. Yo aquí simplemente lo que digo es que lo utilizo, pero no lo estoy creando. Aquí en el main no lo estoy creando, entonces, por tanto, por eso el key pair no es borrado. Y en las salidas, pues las salidas no me dan ninguna información, porque se decía que iban a quedar en nulo, precisamente porque se borraba. Y si yo aquí intento volver a entrar, pues me va a decir básicamente que no contesta por timeout, porque físicamente ya esa máquina no está ahí y no está contestando. Entonces, esta conexión pues ya no vuelve a abrir, que es lo que esperaríamos, porque la instancia ya está borrada.
Bueno, básicamente esa es la demostración que queríamos hacer para hoy. Espero que haya sido interesante para ustedes y que se motiven a participar en el track de DevOps que vamos a tener este año, donde vamos a aprender pues esta y muchas cosas ya un poco más avanzadas sobre cómo se hace la configuración de infraestructura como código y en general estrategias de DevOps. Muchas gracias a todas las personas participantes. Recuerden, quienes quieran asistir al DevOps Day Medellín, les vuelvo a dejar el formulario en el chat, porque pues queremos también darles esta posibilidad de que puedan participar. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron hoy y nos vemos en otra próxima sesión. Muchas gracias. Feliz resto de tarde. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.